La Universidad de La Rioja ha acogido las jornadas jurídicas Vivienda en España, problemas actuales y posibles soluciones. Unas jornadas organizadas por el Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales dentro del protocolo de colaboración entre el Parlamento de La Rioja y la Universidad para impulsar el desarrollo de actividades culturales, científicas y académicas. Saben que para mí estar hoy aquí supone un doble motivo de orgullo, porque esta es mi facultad, de la que tan buenos recuerdos guardo y a la que siempre es un verdadero placer regresar. Y hoy me van a permitir además un breve apunte personal, y es que cuando vi por primera vez el programa de las jornadas me vino inmediatamente a la cabeza el tema de mi trabajo de fin de grado en Derecho, que versó sobre la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas y concretamente sobre la problemática relacionada con las cláusulas suelo. Corría el año 2015 y habían transcurrido 2 años desde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Seguro que recuerdan ustedes la sentencia de 9 de mayo de 2013 que marcó sin duda un antes y un después en la jurisprudencia española. Y el debate, economía versus justicia, continuaba abierto con aspectos que no terminaban de cerrarse de forma satisfactoria, como el problema de la limitación de retroactividad de la declaración de nulidad o la reformulación del denominado control de transparencia, cuestión esta última que se vio reforzada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la sentencia de 26 de febrero de 2015. En cualquier caso, han pasado casi 10 años desde esta problemática que parece ya superada y el foco está ahora mismo en otros aspectos igualmente controvertidos. Sin duda alguna abordamos hoy aquí un tema capital para los ciudadanos que aparece recogido en nuestra Carta Magna como un derecho, y uno de los aspectos a los que apela justamente nuestro texto constitucional es a la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y creo que ello requiere menos demagogia y más seguridad jurídica. Esta actividad pretende llevar a cabo un análisis profundo y crítico de los principales problemas que actualmente se plantea sobre la vivienda en España. El catedrático de Derecho Civil, Sergio Naserre, se ha referido al impacto negativo que las leyes de vivienda de los últimos 17 años han tenido en el acceso de las clases medias. Cada vez que se ha hecho una norma relacionada, por ejemplo, con el mundo hipotecario o con la compraventa o con la adquisición de la vivienda en propiedad, lo que ha pasado es que se ha ido excluyendo a las familias de clase media, media baja y baja del acceso a la vivienda en propiedad, lo que ha implicado una presión sobremanera, digamos, al mercado en alquiler, ¿no? Por su parte, en lugar de que las normas en alquiler favoreciesen esa nueva llegada de gente expulsada del mercado de propiedad, bueno, lo que han hecho es contraerlo aún más, dificultarlo aún más, y la ley de vivienda remató además una tendencia en 2021 que en teoría iba a ser solamente coyuntural, que era la protección de los ocupas y que no los desahuciasen pues, con el tema del COVID, cosa que bueno, a todos nos parecía más o menos razonable, pues no, es decir, lo que se ha mantenido y la ley de vivienda lo que ha hecho es dificultar aún más el desalojo de los ocupas, ¿no? Los expertos han analizado con preocupación que desde la Administración se apueste todo por el alquiler temporal. Y es algo que desde los poderes públicos se debe amparar. ¿Se está amparando? No. Los poderes públicos han apostado a una sola carta, que es el alquiler. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora con la ocupación y con los alquileres turísticos cada vez hay menos oferta de vivienda en alquiler. Claro, y las dos vías habituales de acceso a la vivienda, que era la compraventa o el alquiler, se nos han borrado las dos del mapa. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? No es una casualidad, sino que es plenamente causal. Desde la aprobación de la Ley de Vivienda se han venido agravando los efectos que ya se observaban con anterioridad respecto de la utilización del arrendamiento por temporada en fraude de ley. Solo se puede destinar este tipo de arrendamiento para aquellas viviendas que no sean de uso habitual. Y lo mismo respecto del alquiler de habitaciones y también los arrendamientos turísticos. Una situación que está llevando a las familias a un callejón sin salida. Tal punto que en 2022 las familias españolas estaban más sobreendeudadas a causa de la vivienda que en los peores años de la crisis, es decir, en 2009, 10, 11, los años de los hombres de negro, intervención del Estado, intervención de la economía. Bien, pues entonces aún estamos mejor entonces que en 2022. Eso quiere decir que ha sido un fracaso absoluto todas las políticas de vivienda que se han llevado a cabo. Para facilitar el acceso, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda, los diferentes gobiernos apuestan ahora por aumentar el parque de vivienda social,
que ponga en el mercado pisos con precios y rentas asequibles. Que hemos hecho una política de vivienda pública que nos sitúa a nivel europeo en el 2,5%, con lo cual, claro, las administraciones tampoco han hecho sus deberes. Eso, digamos, a la larga o a la media es insostenible, como se ha demostrado en todos los países donde tienen un stock grande, digamos, de vivienda social de alquiler. Lo que hay que hacer primero es hacer un ecosistema legal en el cual el mercado funcione de tal manera que haya vivienda para todo el mundo, es decir, favorecer la rehabilitación, favorecer en algunos casos donde corresponda la construcción. Tiene que haber siempre un stock para la gente muy vulnerable, pero mantener un stock grande, generalizado, es caro. Y a la larga, digamos, las comunidades autónomas suelen venderlo como lo hizo el País Vasco, como lo hizo Madrid, como lo hizo Cataluña. De otro fenómeno, el de la ocupación ilegal, se ha hablado en estas jornadas. ¿Por qué hay más casos en España que en los países de nuestro entorno? Pues obviamente hay un problema de vivienda asequible, pero también hay una serie de incentivos regulatorios. Nosotros tenemos más casos de ocupación que el resto de los países de nuestro entorno porque la legislación es mala y sobre todo en la interpretación judicial que se ha hecho de alguna legislación también considero que no es correcta y está incentivando a estos comportamientos irregulares hasta el punto que se puede llegar a plantear si la regulación que se ha dictado en los últimos años en esta materia está convirtiendo la ocupación en un medio para la satisfacción del derecho a la vivienda. Unido a una justicia lenta que utilizan a su favor los propios ocupas. Sobre todo las medidas cautelares que establezcan para en su caso, desalojo judicial tienen que ser rápidas para que el ocupante ilegal no pueda utilizar esa lentitud de la justicia para estar 2 años, como puede llegar a estar, gratis en una vivienda, sabiendo que su comportamiento ha sido ilegal, pero que como van a tardar en echarle ese tiempo, pues eso está sirviendo de incentivo. Esta catedrática recuerda que la ocupación ilegal nunca puede justificarse. Ningún derecho puede justificar una actuación ilegal y la entrada a un domicilio que no corresponde. ¿De acuerdo? O sea, que no se puede utilizar el derecho a la vivienda como justificación o como causa de justificación para una ocupación ilegal. Siquiera en muchas ocasiones cabría alegar el estado de necesidad como causa de justificación para entrar de manera ilegal en una vivienda ajena. Por lo tanto, creo que es importante en este congreso que aclaremos estos conceptos porque hay muchísima desinformación sobre esta materia. Y ante la que hay que actuar con contundencia. Y un ocupante ilegal no debe de merecer ningún tipo de tutela. Hay que desalojarlos, ni siquiera voy a utilizar la palabra desahucio. A un ocupante ilegal se le desaloja, porque no se puede tratar igual a quienes han entrado con un derecho, con un contrato, con unas circunstancias, que a quien ha entrado en muchas ocasiones por la fuerza en un inmueble. Y aunque esa ilegalidad en la entrada hace que el tratamiento, desde luego, tenga que ser diferente. Para evitar la ocupación, basta remover los cambios legales que se han hecho que favorecen la ocupación. Por ejemplo, hay que establecer medidas cautelares que favorezcan el desalojo. La inviolabilidad del domicilio no puede ser alegada por un ocupante ilegal. También hay que hacer otro tipo de modificaciones, como son, por ejemplo, modificar la forma del contrato de arrendamiento. No puede ser que se falsifiquen los contratos de arrendamiento como se están falsificando de una manera tan sencilla como sentarte en tu salón y hacerlo por escrito y falsificar una firma para bloquear medidas cautelares. Y de la situación de la vivienda en La Rioja. A mi entender, las causas de la insuficiente oferta de viviendas en España, en lo que nos repercute también en La Rioja, en parte, primero el incremento de la población. En La Rioja ya somos más de 325.000, si no recuerdo mal, desde agosto. Otra causa sería la restricción del crédito hipotecario. Otra causa sería la inseguridad jurídica. Hay otra de las causas que sería la limitación progresiva en los últimos años del derecho de propiedad privada de la vivienda. Esta es fundamental. Derecho de la propiedad de la vivienda al que se carga con obligaciones propias del Estado. Para incrementar el parque de vivienda, ¿cómo se recupera esta confianza? Solo diciéndolo, en mi opinión, y siguiendo a otros profesores, entre otros también se ha citado aquí a don Vicente Magro Servet, aprobando una ley integral contra la ocupación de la vivienda.
Como dice esta experta, pero realmente estamos en una situación de salarios muy bajos de los jóvenes, que son los que tienen que acceder a la vivienda, precios muy altos tanto de la compra como del alquiler y por lo tanto el panorama no pinta bien. Lo más importante para resolver el problema de la vivienda, ¿qué es? Llenarle a la gente el bolsillo de dinero. Ya no hay ningún problema. ¿Pero se prevé un descenso del precio de la vivienda a corto plazo? A corto plazo, desde luego que no, es decir, además no hay ninguna intención. Estuve ya en el Congreso de los Diputados haciendo una comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Congreso y la realidad es que no hay ninguna intención en revertir ninguna de estas políticas. Es decir, yo sigo insistiendo que el control de renta funciona, yo sigo insistiendo que la protección de los ocupas es una cosa incuestionable. No hubo en ningún momento, o yo no tuve la sensación de realmente un cambio de rumbo. Los expertos piden una reflexión profunda de la situación. Hasta que no se haga, nada, aseguran, va a cambiar. El hemiciclo del Parlamento Regional acogió el pasado 24 de octubre el acto institucional con motivo del Día Europeo por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. El lema escogido en esta edición ha sido una realidad en nuestra sociedad, y a él se ha referido la presidenta de la Cámara. El lema escogido este año es muy elocuente, pero también muy revelador. Una realidad en nuestra sociedad. Y esto, que parece una obviedad, encierra en sí mismo un serio problema, la necesidad de que este trastorno se reconozca, se acepte y, por tanto, se normalice por parte de la sociedad en su conjunto. Un acto que coincide con el 25 aniversario de la Asociación Riojana. Quiero expresar mi más sincero reconocimiento a la Asociación TDAH Rioja por vuestro 25 aniversario. ¡Felicidades! Vuestros desvelos, vuestro trabajo incansable y vuestro empuje firme y decidido han abierto una puerta para la esperanza a muchas personas y familias afectadas por el TDAH en La Rioja. Desde vuestra fundación habéis sido una fuente de apoyo, de comprensión y de confianza para aquellos que lo necesitan. En la lectura del manifiesto, la presidenta ha hablado de la realidad de un trastorno que afecta a casi el 9% de la población mundial. En España existimos 4.276.175 realidades con TDAH, que no estamos solas. El TDAH afecta al entorno de la persona afectada. Hay una madre y un padre que se ven luchando en el día a día con su hijo para que lleve una vida lo más normalizada posible. Infradiagnosticado. Pero si hacemos caso a lo que dice la OMS de un 8% de la población, pues estaríamos hablando de alrededor de 3.000 personas lo que es diagnosticadas o no en La Rioja. Por lo que la detección precoz es fundamental. Se ha demostrado que cuanto antes se empiece a trabajar con las personas afectadas con el trastorno, con los niños afectados con el trastorno, mejor desarrollo tienen y mayor adaptación social. Entonces es prioritario que los diagnósticos sean en esa primera etapa de la primaria para que no afecte después a lo largo de todo su desarrollo vital. Una realidad que a veces genera rechazo. Existen realidades que niegan, juzgan, señalan, aíslan y discriminan. De calificar a un niño, adolescente o adulto de peligro, de malo o incluso de loco. Pero sobre la que se va avanzando. En La Rioja se ha puesto en marcha un programa pionero que, entre los recursos humanos puestos al servicio del bienestar emocional de los riojanos, se centra expresamente en déficits de neurodesarrollo infanto-juvenil como el TDAH. Porque es indudable que la importancia de la salud mental está cada vez más presente en todos los ámbitos. Se necesitan más recursos. Contamos con más recursos que hace 25 años cuando empezamos, pero todavía son muy limitados. El acceso tanto a tratamientos psicológicos como psicopedagógicos todavía es un lujo en nuestro país. La sanidad pública no llega a atender a la mayoría de nuestros chavales y chavalas y adultos, y en la gran mayoría de los casos se ven obligados a actuar desde sistemas privados.
Las ayudas a nivel estatal son mínimas y muy limitadas y casi no reciben las familias ningún tipo de apoyo institucional a la hora de poder hacer frente a este tratamiento, más allá de la medicación, que además incluso esto ahora mismo, según además se ha visto hace poco en noticias, está empezando a fallar en nuestro país. Desde la asociación realizan una petición a la clase política. Solicitamos a los señores políticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que den un paso adelante y sigan actuando. Demuestren que se preocupan por las realidades de esta comunidad. Pongan en marcha la solución. 4.276.175 realidades en España son muchas realidades. ¿A qué realidad pertenecen ustedes? Hace 6 años se ponía en marcha un protocolo de intervención y coordinación que daba respuesta a una reivindicación que la asociación hacía en este mismo hemiciclo, lo que evidencia, ha dicho la presidenta del Parlamento, que lo que se dice aquí sirve y no se queda en palabras vacías.